tardes. Vamos a iniciar la clase de Derecho Internacional Privado. Este es el último encuentro que tenemos pautado para este trimestre académico y esta es una secuencia de parte de lo que hemos venido reflexionando en las clases anteriores. En las clases anteriores hemos venido dilucidando cómo determinar el supuesto de hecho del derecho internacional privado para saber que los tribunales nacionales tienen jurisdicción y competencia. Sabemos que los supuestos de hecho están en la Ley de Derecho Internacional Privado. En caso de que no esté tipificado de manera expresa dicho supuesto de hecho, nos vamos a las fuentes internacionales eh, y finalmente a las otras fuentes del derecho internacional privado. Establecimos que lo primero que hay que hacer es determinar la jurisdicción para saber qué son los tribunales venezolanos los responsables de resolver dicho problema o supuesto de hecho determinado. Bien, en clases anteriores hemos venido hablando que cuando nos encontramos ante una situación donde exista una, unos, algún aspecto que haga ver o pensar que el derecho internacional privado puede operar allí, bien sea porque alguna de las personas tenga nacionalidad distinta a la venezolana, se trate de bienes ubicados fuera del territorio nacional o en su defecto se trate de establecer la jurisdicción y la competencia, bien sea por la nacionalidad, el territorio o el domicilio, es decir, que una de las partes de las personas naturales sea extranjera. Bien, entendimos que lo primero es establecer los supuestos de hecho, que estos estén encausados en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, a fin de determinar la jurisdicción y la competencia de los tribunales venezolanos. El segundo paso es, además, como lo establecimos en la lámina anterior, de determinar la jurisdicción y la competencia, este, y ver las situaciones de hechos establecidas en la Ley del Derecho Internacional Privado, revisar lo que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. En aquellos casos donde exista uno de los países que suscribió esa convención, por cuanto allí también la suscribió Venezuela. Revisarlo a fin de establecer, en caso de que no sea aplicable la ley nuestra de derecho internacional privado, este será una de las fuentes principales a las que debemos recurrir. Entonces ya tenemos verificación de competencia, verificación de jurisdicción, verificación de competencia y que el supuesto de hecho esté tipificado en la Ley de Derecho Internacional Privado. En caso que no esté tipificado en la Ley de Derecho Internacional Privado, vamos a resolver a través de las fuentes, entre ellos la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Bien, ahora ya hemos hablado de la jurisdicción, de la competencia, incluso de la ley de derecho internacional privado. Ahora vamos a ver qué sucede si tenemos que aplicar una fuente de derecho internacional privado. ¿Qué sucede si la situación planteada, el supuesto de hecho establecido, no le rige la ley de derecho internacional privado, sino que hay que acudir por ese vacío de la ley nacional a las fuentes internacionales? Bien, además de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, tenemos lo que es la aplicación del Código Bustamante. Bien, entonces, una vez que se determina el tratado internacional que se encuentra vigente entre los estados involucrados, le corresponde al juez aplicarlo. Entonces, ¿qué hay que plantear o tener en cuenta? Que ese tratado internacional tenga establecido el criterio de la jurisdicción y la competencia, así como el de la sumisión. Eso lo establece el Código Bustamante. Entonces, bien, tenemos que determinar si el tratado internacional está vigente, fue suscrito por el Estado y que establece en cuanto a la jurisdicción, bien sea y competencias o la validez de las cláusulas de sumisión.
Bien, para continuar, es importante establecer mm, que además los convenios internacionales hay otras leyes que rigen algunos de los aspectos de los supuestos de hecho, como lo es la Constitución y el Código Bustamante, pero aparte de él hay otras como lo es el comercio marítimo y la ley aeronáutica civil. Entonces, esto sería prácticamente el compendio de legislación venezolana que rige la materia. Por supuesto que en el caso del comercio marítimo y aeronáutica civil, rige solo para aspectos cuyo objeto sea este, mm, el transporte de personas y o transporte de aeronaves y los barcos. En cuanto a los barcos se refiere, es al transporte de mercancías con fines comerciales. Bien, esta legislación nacional forma parte de la fundamentación legal que rige los aspectos legales de la materia en cuanto a derecho internacional privado se refiere y establecen normas especiales para su competencia y jurisdicción. En caso que tengamos algo de esos temas, tenemos que consultar esas leyes. Bien, ahora sabemos que si está la ley, hay momentos en que concurren varias competencias, ¿sí? Esto es válido y puede ser que una de las fuentes del derecho, como el Código Bustamante o la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, establezca que un determinado caso puede ser vinculado ante dos jurisdicciones. ¿Qué sucede? En este caso, hay como algunos criterios que establecen cuándo prevalecer los tribunales venezolanos. Similar a lo establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado, se establece el domicilio del demandado. En este caso, si el demandado es venezolano y está viviendo en el país o tiene relaciones legales donde sean objeto bienes, obligaciones, derecho a familia, va a regir los tribunales donde está ubicado el demandante, donde está el domicilio. Sigue prevaleciendo aquí el domicilio como principio de derecho internacional privado. En cuanto al domicilio, hay domicilio de personas naturales y personas jurídicas. El domicilio de personas naturales, pues siempre está claro. El de las personas jurídicas, habría que revisar el establecido en su documento constitutivo o en contrataciones que se establezcan como jurisdicción especial para conocer controversias. Parte del domicilio extranjero está establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado. Este principio es excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque también las personas jurídicas pueden pactar, someterse a una determinada jurisdicción. Bien, vamos ahora a lo que es el segundo criterio, que es el criterio atributivo de la jurisdicción en materia de acciones de contenido patrimonial. En todas las acciones de contenido patrimonial, la Ley de Derecho Internacional Privada establece que debe regir el lugar de la ubicación de dichos bienes patrimoniales o en su defecto el lugar donde se celebró el contrato. Digamos que aquí son cuatro aspectos fundamentales en materia de bienes. En una primera instancia, el lugar donde están ubicados los bienes. En una segunda instancia, el lugar donde se celebró el contrato. Luego, el lugar de la citación donde se realizó la primera citación o el cartel. Esto es importante porque no se permite a los tribunales venezolanos asumir jurisdicción cuando ya se ha realizado una citación y hay un proceso en otra jurisdicción de la cual es también vinculante como mecanismo de cooperación judicial internacional. Y lo otro es la sumisión expresa o tácita, que es ese convenio que establecen las partes, bien sea personas naturales o jurídicas, para someterse a una jurisdicción determinada, nacional o extranjera. En cuanto hay otro criterio, un tercer criterio relativo a las acciones sobre la universalidad de bienes, aquí rigen también
los procedimientos en materia de sucesiones, acreencias y quiebras. Aquí existe el criterio de paralelismo y de ubicación de los bienes de la universidad, de la universalidad. El paralelismo es que por sumisión se puede establecer cuando se pueden ejercer en paralelo dos jurisdicciones, se establece por sumisión que se asume una jurisdicción determinada, que puede ser Venezuela. Y la otra es la ubicación como parte de los bienes, que si bien es cierto, es una parte de una totalidad, esa parte está ubicada en el territorio nacional. En cuanto a la aplicación del derecho internacional privado, tenemos criterios atributivos a la jurisdicción en materia de relaciones de personas y familiares. En este caso, rige también el paralelismo y la sumisión expresa o tácita con las limitaciones de ley. ¿Por qué con las limitaciones de ley? Porque, bueno, en el caso de los menores, pues digamos que la sumisión tiene límites de acuerdo a la misma nacionalidad y domicilio de las personas o vinculados al proceso. Finalmente, hay otra regla adicional para aplicar las fuentes internacionales de forma doméstica a nuestra jurisdicción, es decir, para aplicar lo establecido en las fuentes internacionales en nuestra legislación venezolana. Esta establece que una vez revisados los criterios atributivos de jurisdicción previstos en la ley del derecho internacional privado, es importante conocer cuáles son los criterios aplicables en la ley del derecho internacional privado de una causa general, ¿sí? Y el juez tiene que revisar los criterios previstos en esta ley para cuestiones especiales de jurisdicción especial, jurisdicción común e incluso cuando va a aplicar lo que son las fuentes del derecho internacional privado o convenios extranjeros. Y finalmente existen unas excepciones al ejercicio de la jurisdicción, que estas excepciones se dan cuando la parte mandada es un Estado soberano, ¿sí? Cuando hay un representante diplomático o consular vinculado que tiene inmunidad de jurisdicción, cuando una persona en ejercicio autónomo de su voluntad asume o elige someterse a una jurisdicción extranjera de manera especial por un arbitraje internacional, o cuando se verifiquen las llamadas excepciones procesales por conexidad, litispendencia internacional y cosa juzgada internacional. En estos casos, aun y cuando hay jurisdicción por vía seccional, no se ejerce la jurisdicción venezolana. Digamos que por estos criterios superiores de diplomacia o de inmunidad de ciertos cargos de otros países, por autonomía de que se decidieron someterse a un arbitraje en otra jurisdicción o por cuestiones de cosa juzgada internacional. Bien, tenemos aquí un repaso general en cuanto a la aplicación del ALDIP, y es que en Venezuela, regla general, la concurrencia de jurisdicciones, o sea, sí puede darse el caso en que por la normativa legal o por convenio internacional, la jurisdicción de dos países sean competentes. En este caso, los estados, cualquiera de los dos estados puede ejercer la jurisdicción. En concordancia a lo anterior, podemos decir que la jurisdicción es exclusiva e inderogable en aquellos casos en que no se admite la jurisdicción concurrente. En otros sí. Por ejemplo, ¿cuál sería este caso en materia de protección del niño, niño y adolescente? Cuando el niño está ubicado en territorio nacional, ahí la jurisdicción es exclusiva e inderogable en, por el criterio del interés superior del niño. ¿Cuándo sería, digamos, electiva, sí? Por cuestiones, aquí lo establecemos, de sumisión expresa o tácita, puede ser ya en una situación de comercio internacional. Entonces, solo es posible entrar al conocimiento de una sección al ejercicio de la jurisdicción cuando efectivamente se ha establecido que los tribunales venezolanos pueden conocer el asunto. En principio, si pueden conocerlo, conocen, salvo que por vía excepcional se establezcan ciertos criterios que fueron los que planteamos en la lámina anterior.
tales como inmunidad de ciertos cargos internacionales, cosa juzgada, conexidad, entre otros. Bien, finalmente con esto terminamos el breve repaso y comentario que hemos hecho a la aplicación del derecho internacional desde el sistema judicial. Muchas gracias, feliz tarde.